Bienvenidos amigos a Hora de Adoración. Estamos muy contentos de tenerle con nosotros. Mi nombre es José del Valle para servirles aquí en el canal 3ABN Latino como gerente de producción. Hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros y está el doctor en ministerio Richard Piñero. Él llega desde Georgia para compartir con nosotros este mensaje de aliento, de esperanza que lleva por título Cuando Dios hace preguntas. Así que usted no se puede perder este poderoso mensaje que viene directamente del cielo y así pues vamos a estar orando para que usted pueda ser ministrado intensamente tanto por el pastor como también por la alabanza que será compartida en este momento por nuestro pianista Tim Parton. Así que sin más preámbulos les dejo con ustedes a Tim Parton en el piano y al doctor Richard Piñero. Realmente emocionante el escuchar, ver la bendición del don que Dios le ha dado, mi amigo Tim Parton. Amigos, para mí es un privilegio poder compartir con ustedes una vez más aquí en su programa 3ABN Latino en Hora de Adoración. Como dijo el pastor José del Valle, mi nombre es Richard Piñero y llevo un tiempo que llevaba ausente aquí de los estudios, pero es lindo poder regresar a donde está la familia y poder compartir. En el día de hoy queremos compartir un mensaje especial. Queremos que Dios sea el que nos hable y queremos invitarle en estos momentos a que por favor inclinen sus rostros con nosotros para poder orar y pedir la bendición del Espíritu Santo. Señor y buen Dios que habitas en lo más alto de los cielos y a la misma vez por fe en nuestros corazones, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por el privilegio de invocar tu nombre. Gracias por lo que Jesús hace constantemente en nuestro favor en el santuario celestial al interceder por nosotros. Pedimos en su sangre el perdón de nuestros pecados, que tu Santo Espíritu se allegue a nosotros en estos momentos. Y Señor, que al abrir tu palabra, ella se vivifique y nos dé el aliento y la esperanza, la fe que necesitamos continuar para continuar en tus caminos, sobre todo que nos hables al corazón. Son bendiciones que te pedimos agradeciéndote en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el día de hoy me complace poder compartir un tema que a mí me lleva tiempo en mi mente y me trae muchas preguntas incógnitas. Ahora, yo cuando muchacho me pasaba todo el tiempo haciendo preguntas. Me fascinaba preguntar, o sea, saber las cosas, era un poco curioso. Lo interesante de este servidor, aunque ustedes no lo crean, es que aunque tenía muchas preguntas y deseaba preguntar, era bastante tímido.
Sí, aunque usted no lo cree, aquellos que me conocen ya desde un poco ya más grande, no lo creen tampoco. Dice, ¿cómo que usted va a ser tímido? Tanto que le gusta hablar, etcétera. Bueno, aunque lo crean o no, me costaba. A mí me preocupaba, o sea, era tan tímido que no me atrevía a acercarme especialmente a los adultos para pedirle o preguntarle algo. Y cuando lo hacía en voz bajita, sí. Y a cada rato me decía, muchacho, pero levanta la voz. Y yo me preocupaba y bajaba la voz un poco más porque pensaba que lo estaba ofendiendo o algo por el estilo. Las preguntas. Tuve el privilegio de poder trabajar en el sistema educativo adventista por un poco más de una década. Y di clase a nivel elemental, a nivel intermediario, a nivel de academia y también presenté algunas clases en la universidad o pude asistir en lo mismo. Y una de las cosas que aprendí, un hábito que se desarrolla cuando uno se convierte en maestro, es que hace muchas preguntas. Y he visto que hay gente que a veces no le gusta contestar preguntas. Yo recuerdo, o entiendo por qué también, algunos de mis alumnos como que me tenían un poco de respeto cuando yo hacía una pregunta, se asustaban. Y yo quizás los entiendo por qué. Y les digo por qué. Cuando me criaba, yo soy el hijo de quien es conocida como Andreita Calzada Quiñones. Era mi mamá un ser especial, bella y preciosa, hasta que te hacía preguntas. Porque mamá, a diferencia de papá, era un poco diferente. Papá cuando se molestaba o se enojaba por una cosa o la otra, uno sentía su presencia. No necesariamente te hablaba mucho, pero cuando tenía que comunicarse sabía muy bien cómo hacerlo. Y cuando sabíamos que papá venía a comunicar un mensaje que no era muy positivo, lo sabíamos porque era un poquito gruñón. O sea, se escuchaba el sentimiento de desagrado y antes de que llegaras o llegaron de ti ya tú sentías su presencia. Si entienden lo que quiero decir. Mamá era diferente. Si hacíamos algo quizás indebido, mamá no necesariamente reaccionaba inmediatamente, sino que esperaba. Esperaba el momento propicio para entonces hacerte preguntas. Y cuando mamá hacía preguntas había que tener mucho cuidado, porque usualmente cuando mamá hacía una pregunta ya sabía la contestación de la misma. Y era una pregunta para guiarte y ubicarte en una situación donde tú pudieras entender, aquí vas a tener que dar cuentas. Y luego vendrán las consecuencias de tus acciones. Bueno, recuerdo muy bien. ¿Y por qué traigo estos relatos a colación? Porque en el día de hoy quiero invitarte a que camines conmigo a través del relato bíblico, a través de la historia de la Biblia, para ver entonces lo interesante del título de hoy. O sea, cuando Dios hace preguntas. O sea, me fascina el pensar que Dios tome el tiempo de hacer preguntas. Hoy vamos a ver posiblemente 3 casos en la Biblia y que nos pueden enseñar a nosotros acerca de la dinámica de Dios cuando Dios hace preguntas. Y quiero ir al primer caso que vamos a observar. Se encuentra en el libro de Génesis. Vamos a observar allí el Génesis. Vamos a ir directamente al capítulo 3. Y si son tan amables, por favor, busquen sus Biblias, busquen con qué anotar también, porque este tema a propósito lo estamos desarrollando para que causen más preguntas posiblemente o que piense un poco más profundo en lo que Dios está queriendo decirnos. Aproveche, anote, apunte. Y si le surgen preguntas en confianza, compártela con 3ABN Latino para poder entonces buscar cómo contestarlas debidamente. Bueno, capítulo 3. Ya conocemos que el capítulo 1 y 2 de Génesis habla del comienzo de lo que es la creación. Cuando Dios crea el mundo, crea también todo en él y a la raza humana por igual. El capítulo 3 es interesante porque en el capítulo 3 vemos la segunda, diríamos, interacción directa de Dios con Adán y Eva. En el capítulo 2 vemos que Dios entonces hace todo en 6 días y forma a Adán del polvo de la tierra, luego lo pone a dormir después de un tiempo, le saca entonces una costilla y comienza a formar a Eva y se la entrega como compañera. Entonces entramos interesantemente en
en el capítulo 3, pero en el capítulo 2 también vemos que Dios le da la responsabilidad a Adán de nombrar los animales, etcétera. So, hay una conversación, un intercambio con Dios y Adán allí. Pero es interesante, vamos al capítulo 3. Quiero ir quizás directamente, no sé si entrar directamente al versículo 9 o darle el trasfondo del capítulo 1, de los versículos del 1 al 9. Eso es lo que voy a hacer. En el principio del capítulo 3 vamos a encontrar que se encuentra una descripción de la serpiente, siendo más astuta que todas las criaturas que Dios había entonces creado, y vemos que la serpiente entra en conversación con Eva. Y ya conocemos lamentablemente el caso de que Eva decide creerle a la serpiente, toma del fruto prohibido y luego cae en lo que es conocido como el pecado. Vamos entonces a entrar al versículo 8. Capítulo 3 de Génesis. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mire la reacción interesante de Dios. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora, me detengo un momentito y por favor analice esto conmigo. Es el Dios del cielo y la tierra, el Dios del universo, el omnisapiente, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, según Salmo 139. Entra entonces al jardín en esta ocasión y lo primero que hace es hacerle una pregunta. Adán, ¿dónde estás? Pregunto, ¿sabía Dios dónde estaba Adán? Claro que sí. Válgase entonces la próxima pregunta. ¿Por qué preguntar si él ya sabía? Vale la pena hacer la pregunta. Pero no sin antes continuar con el relato. Dice, ¿dónde estás tú? Mire cómo contesta en el versículo 10 Adán. Y Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Acaso Dios ya no lo sabía? Qué interesante. Vamos al próximo versículo. Y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Otra pregunta que hace Dios. ¿Sabía Dios que estaba desnudo? Por supuesto. Continúa aún más. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? O sea, interesante la interacción de Dios con Adán en este contexto, cuando Dios hace preguntas. Me llama la atención porque Dios sabe todo. ¿Por qué hacer preguntas entonces? Creo que es una lección grandísima para nosotros aprender aquí. Primero, recuerden que Adán y Eva ya habían pecado. Dios ya le había dicho anteriormente que si comieren del árbol, del conocimiento del bien y el mal, precisamente morirían. Y lo entendemos así porque la primera parte del capítulo 3 de Génesis, los primeros 8 versículos, lo da a entender claramente Eva cuando está interaccionando con la serpiente, que era nada menos que un medio que utilizó entonces Lucifer o Satanás para poder engañarla. O sea, ya se sabía. Sin embargo, Dios le hace la pregunta. Le hace la pregunta como quiera. ¿Por qué? Según el relato vemos que Dios entra en plática con ellos a través de una serie de preguntas para llamarlo a capítulo. Quizás para que ellos se dieran cuenta de que a Dios nada se le escapa. Me llama la atención aún más que entretiene las preguntas para que ellos puedan darse cuenta que debían rendirle cuentas claras al Dios del cielo. Continúa conmigo un momentito. Voy al versículo 12. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Qué lección grande hay aquí. La tendencia del ser humano de no tomar responsabilidad de sus propias acciones. Qué triste, ¿no? Que el pecado haya traído aún no solo la separación entre Dios y el hombre, sino que también trajo separación entre la pareja ideal que Dios había formado, ¿sí? El hombre le echa la culpa a su mujer e indirectamente echándole la culpa a Dios, porque dijo, la mujer que tú me diste. Ahora mira la secuencia. Si vamos al versículo 13, Jehová entonces dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho?
otra pregunta, fíjese bien. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Otra vez, echando responsabilidad hacia otro e indirectamente hacia Dios. Le hago una pregunta. ¿Se ha sentido aludido alguna vez usted? Que alguien como que le tira una indirecta. ¿Cómo le hace sentir? Más cuando usted sabe que realmente no fue su propósito el causar algo, hacer algo adrede. Sin embargo, alguien le tira una indirectita por ahí. Figúrese cómo Dios se sentiría en este caso. Yo le doy gracias y gloria a Dios que yo no soy Dios. Porque no sé si yo soportaría, diríamos, el atrevimiento de que una de mis criaturas se atreviese a echarme la culpa indirecta o directamente a mí. Sin embargo, mire cómo el resto del relato nos habla acerca de la maravillosa gracia de Dios. Fíjese bien, estoy en el versículo 14 y observe bien, capítulo 3 de Génesis, versículo 14. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás, en el calcañar. Fíjese bien, a la serpiente la maldice, ¿sí? No se olvide, la condena a una maldición. Aparentemente la serpiente volaba porque no se arrastraba, físicamente hablando, y Dios entonces le quitó lo que es la capacidad de poder volar. Ahora, lo interesante es que cuando se acerca Adán y Eva y les habla a ellos, el poder condenarlos sí podía, sin embargo Dios hace completamente algo diferente. Fíjese como dice el versículo 16, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces, con dolor darás a luz, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre, versículo 17 dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Un análisis muy, diríamos, pausado del texto y en su contexto, identificamos que Dios nunca condena a maldición o no maldice, diríamos, a Adán y Eva. Sí trae a capítulo tanto a Adán, Eva y a la serpiente, maldice a la serpiente, identifica que por causa de la decisión del hombre la tierra será maldita, le habla de las consecuencias que han de sufrir por su condición o por su decisión, mejor dicho, y sus acciones, pero nunca echa maldición sobre Adán y Eva. Nunca los condena, no olviden eso. Cuando Dios entra entonces en plática haciendo una pregunta, tiene el propósito de traer a capítulo la realidad de nuestra existencia para ofrecernos salvación. Fíjese bien. Voy a continuar más adelante con el próximo versículo, versículo 24. Vamos a decir el 23 y el 24. Los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, de un lado para otro. Ahora me llama la atención que el versículo 21 me dice lo siguiente. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto para mí es grandioso, ver la maravillosa obra de gracia de Dios. El único que podía condenar era Dios en ese caso. Tenía todo el derecho porque ellos quebrantaron el mandamiento de no comer del árbol. Aún teniendo la potestad y el derecho de hacerlo, Dios entra en una plática con preguntas para que ellos reconozcan su estado y tengan la oportunidad
de pedir misericordia. Me dice aquí el versículo 21 que Jehová Dios le hizo al hombre túnicas y a mujer de pieles, haciéndome recordar lo que dijo Juan el Bautista del mismo Jesús. En Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Déjeme señalar lo siguiente, este Cordero que fue inmolado aquí al comienzo, da claramente el indicio y señala hacia lo que Jesús había de ser, de hacer para el hombre y la mujer, para ti, para mí, en esta condición en la cual se encontraban. Me llama muchísimo la atención que antes de ofrecer salvación, Dios entra en un diálogo de preguntas. O sea, dándome a entender a mí que hay un juicio que Dios trae a colación, pesando los pros y los contras, las acciones, para entonces dictaminar sentencia. Entiéndase que sin juicio no puede haber entonces salvación. Alabo a Dios porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, en Romanos 6:23. Sin embargo, continúa diciendo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Dios hace preguntas, es porque desea brindar salvación. Me llama la atención muchísimo eso. Vuelvo entonces a otro caso que voy a compartir. Cuando observo a través de la Biblia, veo otra vez que Dios entra en pláticas o hace preguntas interesantes. Me refiero al caso de Job. Job, el capítulo 38. Y voy a invitar que vayan conmigo un momentito allí. Por supuesto, ustedes conocen muy bien la historia de Job. Los primeros 2 capítulos nos abre una ventana desde la perspectiva de Dios en cuanto a Job, su carácter, sus vicisitudes y de dónde provienen esas vicisitudes. Y brevemente les recalco o les recuerdo que Dios está platicando con sus hijos allá en el cielo y entre ellos aparece Satanás como representante de esta tierra diciendo, mira, Dios está hablando acerca de su hijo Job que era perfecto, un hombre recto, dice. Y Satanás le tira en cara a Dios o le saca en cara a Dios que es perfecto porque Dios lo protege y siempre lo mantiene protegido. Que si en el momento que le quita el manto de protección, seguramente Job le hablaría mal o lo maldecería y lo dejaría de ser fiel a él. Y ahí comienza entonces las vicisitudes de Job. Dios da permiso a que Satanás pueda probar a Job para que su verdadera fe, sus verdaderos motivos sobresalten. Y más adelante encontramos que Job pasa por una situación muy difícil. Pierde todos sus bienes, pierde a sus hijos, pierde aún su salud, todo en un mismo día. Y diríamos que aún pierde lo que es el apoyo de la esposa, al decir ya, maldice a Dios y muérete. Pero es interesante que Job se mantiene sabiendo que Dios desea su bien. Pero vemos que Job comienza a flaquear un poco y a cuestionar a Dios. Y ante las diferentes preguntas que Job le está haciendo a Dios, Dios le contesta. Capítulo 38. Pero antes de entrar a ello, tengo que resaltar lo siguiente. Me llena el corazón, me llena de esperanza el saber que Dios, así como Job pudo hacerle preguntas a Dios, y Dios le contesta, Dios está abierto para recibir nuestras preguntas. O sea, no es un Dios que no está accesible. Aun cuando tengamos cosas que no entendemos, podemos ir donde Él y Él está dispuesto a revelarnos la verdad en cuanto a las situaciones que pasamos. Voy a Job capítulo 38, versículo 1. Mire las preguntas que hacen aquí. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Y esto es respondiendo a las preguntas que tenía Job, ¿no? Y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete como varón tus lomos, y yo te preguntaré y tú me contestarás. Cuando Dios hace preguntas. Observe bien,
¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derrama saliendo de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidas de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado, etc. Y Dios comienza a hacerle preguntas a Job. Cuando Dios hace preguntas. En este caso vemos a Dios haciendo preguntas para llevar la realidad de su grandeza, de su ser, ante Job. Es muy claro, interesante. Job tiene el atrevimiento de cuestionar y Dios vuelve y hace preguntas para llevar al pensamiento de Job la realidad de su pequeñez. Y tengo que añadir lo siguiente, esto es una lección muy grande y debe ser una que toda la raza humana debe abrazar. Por nosotros no entender a Dios no quiere decir que Dios no merece el respeto, el loor y la honra de todas sus criaturas. Lamentablemente hoy día el hombre se ha enaltecido pensando que puede ser aún más que Dios, porque ha podido lograr entender quizás una milésima de las ciencias que gobiernan la tierra y su plenitud. Aquí es importante recordar que cuando Dios hace preguntas, las hace para que el hombre reconozca su verdadero lugar ante la grandeza del Dios Todopoderoso. Cuando pienso en los momentos en que Dios hace preguntas, me llega otro relato a la mente y eso quiero compartir con ustedes por igual. Este relato se encuentra en Marcos el capítulo 8. Me llama muchísimo la atención la dinámica de esta conversación por igual. Ahora, en el capítulo 8 de Marcos encontramos que Jesús está con sus discípulos. Sus discípulos le seguían, como solían hacer, con una gran multitud. Y esta es una de dos ocasiones donde Jesús tiene compasión de aquellos que le siguen, ya se atardece y necesitan alimento. Y es interesante que dice el versículo 2 que Jesús tenía compasión de la gente porque ya hacía 3 días que estaban con él y no tenían que comer. Me llama la atención entonces que Jesús comienza a tomar cargo de la situación. Y ustedes conocen el relato. Toman con los panes y los pececitos que tenían, toma y reparte a miles de personas y aún sobra. ¿Sí? Hace el milagro de alimentarlo a ellos. Voy entonces al versículo 14 del capítulo 8 de Marcos. Dice lo siguiente. Habían olvidado de traer pan los discípulos y no tenían sino un pan consigo en la barca. Voy a detenerme allí. Me es interesante. Después que Jesús alimenta a la multitud, sobraron panes y peces. Sin embargo, es interesante que el que escribe el Evangelio de Marcos señala este detalle.
Voy al versículo 11 para que tengan un poco más de contexto. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, con Jesús, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto que no os dará señal a esta generación. Y el verso 13 dice, y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. ¿Por qué añadir este detalle del versículo 14 aquí? Síganme, por favor. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Jesús les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Jesús hablándole a sus discípulos, por supuesto, de manera figurativa. Mire la reacción de los discípulos en el próximo versículo, por favor. Y discutían entre sí diciendo, es porque no traímos pan. Cosa interesante. Jesús le da una advertencia, que tuviesen cuidado con la levadura de lo que estos fariseos y la levadura de Herodes, que no está hablando de nada menos que no sea la hipocresía, ¿no?, de ser. Y ellos piensan, malinterpretan lo que Jesús les dice y dicen, no, nos está regañando porque no trajimos pan. Interesante, ¿no? Y me hace pensar en muchos de nosotros. Jesús nos habla, nos da a entender claramente en su palabra lo que es su voluntad y nosotros todavía, como dicen en mi pueblo, soñando con pajaritos preñados. A veces no nos damos cuenta de la señal clara o del mensaje claro que Dios quiere darnos. Ahora, continúo. Dice lo siguiente, versículo 16 o 17. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Y dijeron ellos 7. Y él les dijo, ¿cómo es que aún no entienden? Vuelvo y digo, era la preocupación de Jesús de que sus discípulos no estaban despiertos, diríamos, espiritualmente ante la realidad que estaban viviendo. Enfocados en algo terrenal, cuando Jesús estaba hablando acerca del estado del corazón, de algo espiritual. Suena común, ¿no? Es interesante. Siguen con eso en mente y luego Jesús hace algo interesante. Voy al versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Voy a detenerme un momentito y poner un poco más de contexto. Recuerden que anteriormente Jesús había en cierta manera regañado a sus discípulos porque no captaron el mensaje espiritual que él tan claro les dio. Les dijo claramente hasta cuándo han de comprender lo que les quiero enseñar. Me hace pensar en muchos de nosotros que llevamos años caminando junto al Dios del cielo, siguiendo su palabra, sin embargo teniendo nuestra mente puesta en las cosas terrenales. ¿Será que Jesús estará haciendo la misma pregunta? Voy a continuar. Dice que luego Jesús le traen un ciego y hace algo interesante. Quiero que sepan que este es el único milagro en la Biblia donde Jesús hace lo que va a hacer. Señalo cuando termine. Leí el versículo 22 y el 23. Dice, le trajeron el enfermo y le preguntaron que lo sanaran. Les rogaron. Entonces, él lo sacó fuera de la aldea. Lo que yo pregunto, ¿por qué? Ahorita lo vamos a hablar. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y mire la respuesta del ciego. Versículo 24. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez Jesús las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Aquí voy. Es la primera vez y la única vez en la Biblia que vas a encontrar un milagro de Jesús que tomó 2 acciones para que Jesús lo llevara a cabo.
dos esfuerzos, diríamos. Primero, lo traen al Jesús, al Dios creador, al Dios sanador. Lo traen para que le traiga vista a este ciego. ¿Por qué? Porque ya sabían el poder que yacía en Jesús. Ya sabía que Jesús podía hacer lo que le placía. Lo había hecho en el pasado. Y al traerlo, querían que lo hiciera. Me llama la atención que Jesús saca al ciego de la aldea. ¿Por qué? Voy a recomendarles que este milagro de dos etapas tenía un propósito. Primero, el sacar al ciego de la aldea era para estar más a sola con sus discípulos. Les recomiendo lo siguiente, que esta lección que hemos de aprender aquí, Jesús quería que sus discípulos la aprendieran, más importante que nada. Ahora, ¿por qué no sanar al ciego de una vez? ¿Le era necesario a Jesús tocar al ciego o quizás hacer lodo o algún tipo, utilizar algo para poder traerle sanidad al ciego o a cualquier enfermo? No. Lo vemos en el relato bíblico una y otra vez. Jesús claramente, sencillamente, si él deseaba, decía y se cumplía. ¿No fue así con Lázaro? ¿No fue así con la niña, la hija de Jairo? Y vemos los milagros, pero este milagro tomó dos esfuerzos de Jesús. Vuelvo y digo, a propósito, entiendo que fue una lección para los discípulos. Los saca de la aldea. Luego dice el versículo 23, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso la mano por encima. Y luego le hace otra pregunta. ¿Sabía Jesús que el ciego no podía ver? Dalo por sentado que sí, pero ¿por qué hacerle la pregunta? Vuelvo y digo, cuando Dios hace preguntas, el propósito es de salvación. Fíjese bien, Él dice, veo los hombres como árboles, pero los veo como que andan. Luego Jesús dice, puso sus manos otra vez sobre sus ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Sugiero en esta ocasión que este milagro, aunque benefició al ciego y a aquellos que lo trajeron por fe, fue un milagro para poder ayudar y bendecir a sus discípulos, a darle una lección que solo ellos podían captar. Porque Jesús claramente podía hacer que el ciego viera con solo decirlo. Sin embargo, tomó dos etapas, dos veces de tocarlo a los ojos para que el ciego pudiese ver claramente. Válgase que cuando puso sus manos sobre él, escupió sobre sus ojos, puso sus manos sobre el primero, él no podía ver claramente. Ve a los hombres como árboles, decía, caminando. Muy parecido a lo que le pasaba a los discípulos. Discernían las cosas vagamente, no claramente. Las cosas espirituales, la batalla detrás de todo, no podían discernirla. Y para Jesús, en cierta manera, fue algo triste. Tanto tiempo que llevo con vosotros y todavía no entienden. Me hago la pregunta, ¿cuántas veces no ha podido decir eso nuestro Señor, nuestro Dios de nosotros? Hemos caminado una y otra vez en la verdad con Jesús, junto a aquellos que creen igual que nosotros, tomando en cuenta la verdad bíblica. Sin embargo, fallamos en captar con visión espiritual las cosas a la manera que Dios las ve. Continúa el versículo 26, y lo envió a su casa diciendo, no entres a la aldea ni le digas nada a nadie en la aldea. Con más razón creo yo que Jesús tomó ese acercamiento hacia este milagro para bendecir a los discípulos, como un mensaje para los discípulos más que para todos los demás, porque le dice al ciego, no lo publiques en la aldea. Esta es una lección para los más allegados a mí. Continuamos, voy a seguir el versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos, estoy en Marcos capítulo 8, por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Aquí
vemos a Dios, al Hijo de Dios, otra vez haciendo una pregunta. Les pregunto, ¿sabía Dios, sabía Jesús la contestación de esa pregunta? Hermanos y hermanas, sí, Dios todo lo sabe. Luego vale la pena hacer la pregunta, ¿por qué entonces? Escuche bien, ¿por qué escogió Jesús hacer esa pregunta? Porque cuando Dios hace preguntas, las hace para traer salvación. No se olviden. Continúo. Versículo 27. Y en camino le preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Y aquí Jesús le hace la próxima pregunta. Muy clave. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Creo que esa pregunta sigue retundando a través de las épocas hasta el día de hoy. Son muchos como los discípulos que hemos caminado al paso con el Señor. Hemos conocido su verdad, hemos visto sus maravillas, hemos aceptado por fe y hemos caminado por fe según entendemos nosotros. ¿Sí? Me llama la atención que el caminar con Jesús no necesariamente garantiza que uno entrará en el reino de los cielos con Él. Escuchen lo que dije. Porque es claro que cuando están con Jesús, sus discípulos, Jesús les habla de manera figurativa y aún no comprenden las enseñanzas espirituales que Él desea dejarles para vida eterna. Cuando hablamos de la levadura de los fariseos y de Herodes, está hablando de la hipocresía, del pecado escondido. Recuerden que como la levadura no se ve, pero leuda todo el pan, de igual manera obra el pecado acariciado, el pecado escondido. Quizás a los ojos de todos los demás no se nota, no se ve, sin embargo, sus resultados se dan a conocer. Y ante el Dios del cielo, todo lo ve. De ahí la importancia de nosotros mirar las cosas con ojos espirituales a través de la palabra de Dios. Vuelvo, les hace la pregunta, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Esa pregunta te la hace hoy Jesús también. Cierto que has caminado posiblemente con Él por años, pero realmente, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es solo uno como muchos le seguían por conveniencia? ¿Es solo uno que como es conveniente pues me conviene seguirle o aliarme con sus creyentes? Quizás lo sigues por temor o te identificas por temor a no perder lo que ofrece. Me llama la atención, esa pregunta retunda todavía en mi mente. La respuesta de Pedro, el próximo versículo. Entonces, le respondió Pedro, estoy en el versículo 29, le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto o a ninguno, mejor dicho. Un relato que aclara aún más esta conversación lo encontramos en Mateo capítulo 16. Es un relato contiguo a este. Voy a invitar que vayan conmigo. Mateo capítulo 16, versículo 13. Posiblemente en adelante vamos a ver lo que es el paralelo de este relato. Y señala algo interesante aquí. Voy desde el versículo 13. Es la misma pregunta que Jesús le hace viniendo Jesús a la región de Cesarea y de Filipo. Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron la misma respuesta, Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Y él les hace la pregunta otra vez, ¿quién decís vosotros que soy yo? Versículo 16, ahí continúo. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira cómo Jesús le confirma o le responde a la respuesta. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el reino de los cielos.
O sea, que Pedro recibió revelación especial y directa del Padre que está en los cielos. Cosa grande, ¿no? Ahora, me llama mucho la atención porque de esta manera Dios entonces, Jesús entonces comienza a platicar con Pedro. Pone a Pedro en un pedestal diferente e increíble. Dice, no, tú recibiste revelación especial. Eso no te lo reveló ninguno que no fuese mi Padre que está en los cielos. Creo que Jesús estaba señalando allí la importancia, la urgencia que tenía Dios, que tiene Dios, de poder tener una conexión tan certera con sus hijos que puede revelarle cosas para ellos continuar en su crecimiento espiritual y ser de bendición para otros. Como Pedro lo fue, y pongo un signo de interrogación, porque me llama la atención que es el mismo Pedro que Jesús alaba y le dice, tú recibiste eso directamente del Dios del cielo, del Padre que está en los cielos. Más adelante el relato nos cuenta algo interesante de ese mismo ser humano, diríamos. Cuando estamos hablando de él, lo encontramos también en Marcos capítulo 8. Vamos a regresar un momentito allí. Estoy debatiendo si compartir de un lado o de otro, pero creo que voy a ir entonces a Marcos el capítulo 8. Y quiero continuar el mismo relato, que es el mismo que encontramos en Mateo 16. Le dice el versículo 31 de Marcos 8, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y esto les decía claramente, dice el próximo versículo. Ahora, es importante que entendamos la secuencia de lo que acabamos de ver. Primero están en la barca con Jesús después de ver los milagros grandes que Jesús había hecho. Jesús entonces, viendo que sus discípulos se están allegando más a él, les confía un mensaje especial, una revelación directa, pero la disfraza, diríamos, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. Y ellos no captan la enseñanza tan importante. Jesús entonces en cierta manera los presiona, le dice, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Estaba defraudado en cierta manera Jesús por el crecimiento o la percepción espiritual de sus discípulos, pero no lo deja allí. Llega entonces, le traen al ciego y para beneficio de los seguidores más cercanos de Jesús, Jesús hace un milagro muy diferente a todos los otros, no por necesidad, sino para poder en esta enseñanza tan importante. El milagro, como dijimos, es de 2 veces tuvo que tocar los ojos del ciego. Al hacer una pregunta, ¿qué ves? Veo los hombres así como si fueran árboles, pero los veo caminando, para que los discípulos se dieran cuenta que su visión todavía no era como debía ser, pero Jesús podía traer y deseaba traer claridad en cuanto al deseo de Él para sus vidas, para el reino de los cielos. Ahora Jesús continúa enseñándoles, haciéndoles preguntas. Vuelve entonces en la plática que tiene y le dice, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y ellos dan lo que ellos escuchan, no, fulano, mengano, Elías, uno de los profetas. Y luego Jesús hace la pregunta personal, la misma que nos hace a nosotros. ¿Y quién dices tú que soy yo? Estoy seguro que los discípulos solo podían hablar de la experiencia que ellos tenían. Y Pedro, siendo el primer hablado, el que tenía que decir primero las cosas, el impulsivo, dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y ahí Jesús reconoce, lo elogia, ¿sí? Señalo. Pedro solo pudo decir eso por lo que pudo experimentar con Jesús. Te hago la pregunta, ¿qué tal? ¿Quién dices tú que es Jesús hoy? ¿Cómo ha sido tu experiencia con el Dios del cielo? ¿Puedes decir tú en tu vida personal que Jesús es el Salvador del mundo, tu Salvador, por las grandezas que ha hecho en tu vida y a tu alrededor? Y si no,
pregúntate, ¿por qué no? ¿Será que todavía estamos mirando las cosas de una manera quizás mundana, de un punto de vista no espiritual? ¿No estamos captando porque no estamos prestando atención a las providencias divinas a nuestro alrededor? Jesús elogia a Pedro. Pedro me imagino que se sintió muy bien. Me llama la atención de que Jesús después de eso comienza a revelar claramente a sus discípulos lo que había de ocurrir con su vida. Paso a paso, lo dice claramente el versículo 31 de Marcos 8, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Revelación aún más clara de lo que le había de pasar a Jesús. Jesús, entiendo yo, sentía ya que sus discípulos estaban preparados para captar un mensaje aún mayor, más claro, tener una revelación más directa o especial para poder fortalecerlos para pasar lo que había de ocurrir y poder compartirlo con otros efectivamente. Sin embargo, el mismo Pedro que Jesús identificó y elogió, hace algo interesante aquí que es importante para nosotros entender. Voy al versículo 32. Esto decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. O sea, a regañarlo en otras palabras. No, dice más. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué mensaje tan importante para nosotros. No importa cuán cercano estamos caminando en los caminos de Dios. No es tan solo el caminar con Dios, es importante permitir que lo que Dios hace a nuestro alrededor abra nuestro entendimiento para comprender las cosas de Dios y alinearnos según su voluntad. Ven, a Pedro no le convenía, según él, que Jesús fuese muerto. No, Jesús, ¿cómo va a ser? Comenzó a reconvenirle cuando Jesús desarrolló o reveló claramente lo que había de pasar. Pero como no era conveniente a los ojos de Pedro, porque Pedro también, a pesar de ser elogiado por Jesús, tenía un punto de vista mundano de lo que había de ser el reino de los cielos, lo reconvino y Jesús le dijo, no, apártate de mí, Satanás, le dice. Muy claro, y vuelve y dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Será posible que nosotros nos encontramos en la misma situación de Pedro? ¿Será posible que las decisiones que yo estoy tomando, las estoy tomando desde un punto de vista mundano y no espiritual? ¿Será posible que el caminar tanto con Jesús y recibir tantas bendiciones de su parte han causado que me sienta cómodo donde estoy y no querer que las cosas cambien porque me es conveniente? Son preguntas que hay que hacerse. Me es interesante que Jesús no pierde tiempo en señalar claramente: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Me llama la atención que Jesús hoy todavía esté haciendo ese llamado a su pueblo hoy. No sé cuál sea tu pensar en cuanto a la obra que Dios ha puesto en tus manos, pero una cosa sí sé, que si no estamos mirando desde un punto de vista de Dios, lamentablemente, no entraremos en el reino de los cielos. Voy a una última secuencia de preguntas para poder llegar a la conclusión de este tema. Hechos, el capítulo 1. Vayan conmigo, por favor, versículos 4 en adelante. Ya esto es después que Jesús había sido crucificado. 3 días después resucita, ya se revela a sus discípulos y lleva tiempo con ellos. Y está en el monte allí, y en el versículo 4 del capítulo 1 surge otra pregunta. Y estando juntos, Jesús le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. Voy al versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Será ahora
que has de establecer el reino terrenal a Israel? Jesús. Volvemos a ver la tendencia de los seguidores de Jesús a mantener su vista puesta en las cosas terrenales. Mire la contestación, y esto es después de haber visto a Jesús glorificado, resucitado de los muertos, ¿no? Lo ven allí y todavía tienen sus mentes pensando en las cosas mundanales. Mire cómo Jesús le responde. Versículo 17, capítulo 1 de Hechos, versículo 7. No os toca a vosotros saber los tiempos o las estaciones para que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, Samaria, en toda la tierra. Son muchas las lecciones que podemos aprender para vida eterna si prestamos atención cuando Dios hace preguntas. Es tendencia humana el mirar las cosas desde un punto de vista mundanal. Por eso es que Dios ha escogido entrar al ámbito humano para poder asistirnos a levantar nuestra vista, nuestros deseos, nuestras esperanzas aún más altas y ver las cosas de la manera en que Dios las ve. Mi deseo es que este recorrido a través de la Biblia nos recuerde que Dios quiere acercarse a nosotros, hacernos preguntas profundas, no porque Él no tenga las respuestas, sino para causarnos a darnos cuenta de nuestra situación, a desear algo mejor y a permitir que Él sea el que nos dirija tanto nuestra vista como nuestro empeño hacia las cosas eternas y celestiales. Es mi deseo que abracemos esto, que al estudiar la Biblia continuemos indagando en los propósitos de Dios y que podamos identificar si nuestra vida está alineado con los propósitos divinos o no. Y si no, que le pidamos a Dios que nos guíe y que acepte nuestra entrega para que podamos estar junto con Él, tanto en espíritu y en verdad, preparándonos para su pronta venida. Es mi deseo para ti, para mí, que Dios te bendiga. Será hasta la próxima vez en nuestro programa Hora de Adoración.